Hello and welcome to this week's video by Teaching You. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, como siempre, muy puntuales, muy juiciosos, haciendo su práctica semanal con el inglés. Por supuesto, estamos en nuestro ciclo número 2, en el que estamos contando una historia semanal y estamos proponiendo un ejercicio que va con ese audio, con esa historia, con ese texto en inglés y en español. Y hoy no vamos a hacer nada distinto a contarles una historia nueva, una historia interesante. Esta requiere que tenga algunas anotaciones aquí para yo poder referenciar ciertos números y ciertas cosas muy interesantes acerca del tema de esta semana. Antes de contarles la historia y el ejercicio, pues siempre me gusta empezar los videos por contextualizarlos en lo que está sucediendo detrás de cámaras con nuestra vida de Teaching You. La semana pasada les contaba acerca de los profesores, de los logros de los estudiantes. Esta semana les cuento sobre un programa, un taller de pronunciación en inglés que vamos a hacer próximamente. Una vez acabemos este ciclo, nos queda esta semana y la siguiente. La semana que le sigue empezamos nuestro taller de pronunciación. Este taller de pronunciación va a ser 4 sábados de 10 a 12 de la mañana. Desde el 29 de agosto hasta, 4 sábados después, que termina en septiembre. Y estas va a ser cuatro sesiones que vamos a tener grupales. Vamos a tener un monto máximo de estudiantes para que pueda ser un espacio muy participativo, muy interesante, muy chévere, para que ustedes puedan practicar ciertas facetas del lenguaje que no es muy usual practicar. Generalmente cuando tenemos una clase de inglés, pues estamos aprendiendo vocabulario y gramática y estamos conversando, estamos mejorando la fluidez y puede que nos corrijan mucho la pronunciación de ciertas palabras. Pero dividí el taller en 4 sesiones distintas para poder discutir las 4 facetas interesantes de la pronunciación que a veces pues no les ponemos mucha atención. Estas son, por ejemplo, el ritmo del lenguaje del inglés es bien distinto al ritmo del lenguaje del español. Seguramente ya me han escuchado hablar un poquito acerca del tema, pero la idea del taller es que no sea un tema teórico ni muy pesado. La idea es que sea muy práctico, muy didáctico, muy dinámico. Entonces, pues les voy a contar el tema del ritmo, vamos a hacer un par de ejercicios y el resto del tiempo es ustedes practicando en grupo, obviamente con mi supervisión, aplicando y practicando ciertos ejercicios que después ustedes pueden llevar a casa y seguir practicando, seguir trabajando. El taller entonces toca ciertas temitas para que nosotros vayamos afinando, nos da las herramientas de cómo medir nuestro progreso, nos da la herramienta de qué ejercicios seguir en clase, en casa. Entonces tenemos el primer sábado sobre el ritmo. Va a haber un día completo sobre la posición de la boca. Hay muchos sonidos en inglés que son muy parecidos al del español, pero tiene un pequeño cambio, una manera de abordar el sonido un poco distinta al español. Entonces pues nos vamos a pegar de la posición fonética de varios sonidos, de los sonidos de las vocales, de las consonantes, también sobre la longitud que tiene cada vibración, para que ustedes vayan a desarrollar el oído para poder reconocer si están modulando una palabra de manera parecida a la de un angloparlante o distinta. También vamos a hablar mucho de los acentos. Hay un día que vamos a jugar con los acentos.
Y quería contarles acerca del taller básicamente para que ustedes supieran que no es un taller rígido de pronunciación, es decir, un taller que los mida, estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. No, el taller va a partir que el lenguaje es dinámico y cambiante y no hay necesariamente una manera correcta de hacer las cosas. Simplemente hay una manera más neutral o más cercana a la manera tradicional de cómo se hacen las cosas y pues en eso nos vamos a centrar. Pero menciono esto para que no vayan a pensar que va a ser un taller que, mejor dicho, les va a dar angustia participar. No, todo lo contrario, va a ser un entorno muy divertido. Si cometemos un error, pues todos nos reiremos, pero de buena manera, no de mofa, sino divertidos con los movimientos de la boca, con los ejercicios. Mejor dicho, un espacio muy chévere. Entonces, si les interesa, me pueden escribir un mensaje aquí por Facebook en privado o me responden al correo cuando les llegue este video a su correo semanal o me escriben al contacto de WhatsApp, la manera que les queda más fácil. Es un taller que sí tiene costo, tiene un costo de 240,000 pesos por todo el taller, o sea, las 4 sesiones de 2 horas de los 4 sábados. Entonces, cualquier pregunta estoy a su disposición. Entonces, ahora sí, hablemos de la historia de esta semana. Esta semana, no sé si alcanzan a ver aquí un poquito la foto que tengo puesta es de la Esfinge. La historia no es necesariamente de la Esfinge, sino de las pirámides. Porque resulta que es de cierto interés, tengo cierta curiosidad con el tema y ustedes saben que me gusta investigar y cuando me meto a investigar pues me meto como en un huequito que en inglés dice un rabbit hole, un hueco de liebre donde uno se mete y pues se va por túneles y mejor dicho ya nunca sale porque hay muchas, muchas partes interesantes para investigar. Eso es lo que sucede con las pirámides. Desde luego ustedes saben que las pirámides pues hay mucho misterio detrás de ellas. Pero entonces divido la historia en varias partecitas. Una, ciertos hechos, ciertas cosas muy interesantes desde el punto de vista matemático y otras teorías que hay sobre estas pirámides y por último algunas creencias que hay alrededor de estas pirámides. Entonces por supuesto estoy hablando de las pirámides de Egipto, las 3 más famosas, que sucede que están alineadas con la constelación de Orión. La pirámide principal está orientada completamente hacia el norte verdadero, que es pues una exactitud bastante difícil de lograr con semejante estructura. Pero hay temitas interesantísimos, por ejemplo, que la base, la longitud y el grueso de la pirámide, o sea, los dos lados, tienen una medición que es correspondiente a la circunferencia de la Tierra sobre el Ecuador. Y lo mismo, la medida de la base hasta la punta de la pirámide es consistente con también la distancia del centro de la Tierra al polo norte. Entonces, pues uno pensaría estos son números que tienen bastante coincidencia, eso se los dejo a su criterio. Otros números muy interesantes, por ejemplo, es que la ubicación en la latitud donde está la pirámide central, que se ubican más o menos a los 29,97 grados norte, coincide corresponde con también la medición de la velocidad de la luz metros por segundo, que es creo que es 299,7 millones, etcétera, etcétera, el número exacto. Entonces, pues está posicionada en unas características matemáticas muy interesantes en relación y comparativamente con las medidas de la Tierra y la distancia de la Tierra. Hay una medición muy específica que es la diferencia entre el eje, los 90 grados y el eje de la Tierra. La Tierra está girada sobre su eje un
una medición muy, muy exacta. Y esa medición también se encuentra en alguna de las medidas de la pirámide central. Entonces, eso es, pues, uno se pone a pensar en eso y no sabemos ni cómo llegaron a hacer esos cálculos, ni cómo llegaron a hacer que la estructura se asemejara a esos cálculos, porque una cosa es decir queremos que le apunte al norte, pero que de verdad le apunte al norte perfectamente, pues es muy difícil hacerlo en una construcción. Eh, entonces resulta que hay un arquitecto que se puso a pensar de algunas de las incógnitas que pues no se saben muy bien sobre estas pirámides. Por ejemplo, pues todos hemos visto las imágenes de supuestamente la teoría de cómo construyeron las pirámides a través de rampas. Por supuesto que haciendo los cálculos hay quienes dicen, si calculan en la historia de Egipto, según lo que han podido encajar, que una pirámide fue construida en 27 años, pues alguien hace el cálculo matemático muy rápido y dice, bueno, más o menos tendrían que haber producido cada bloque de este tamaño cada 5 minutos, pero no solamente producido el bloque, sino puesto el bloque, eh, construido el bloque, traído el material de otro lado, cada 5 minutos por 27 años, 24/7. Entonces, pues obviamente el cálculo no da. No da cómo fue que produjeron esto. Entonces, la teoría de las rampas tampoco dio. Hay un arquitecto que se demoró 10 años dándole la vuelta a ver, bueno, si utilizaron rampas, ¿cómo fue la cosa? Y entonces él hizo modelo tras modelo tras modelo hasta que de pronto pudo encontrar un diseño de las rampas, no exterior sino interior, en el que pudieron haber usado las personas de Egipto para construir la pirámide de adentro para afuera. Eso fue la solución más cercana que él pudo haber encontrado a este problema del tiempo, el problema de los materiales, el problema del espacio, de los pesos. Mejor dicho, él sabía que si la pendiente de estas rampas sobrepasaba los 7 grados, que mejor dicho, eso, el modelo ya no funcionaba. Él se demoró 10 años rompiéndose la cabeza pensando cómo es que hicieron estos egipcios para construir las pirámides, y después fue a visitar y quedan un pocotón de incógnitas que dicen, bueno, ese modelo es el mejor que tenemos, pero pues igual todavía no explica muy bien cómo fue que hicieron esto. También hablan algunos expertos sobre los materiales y la calidad de los materiales. Entonces, por ejemplo, un científico, un historiador, un egiptólogo propone que las pirámides no fueron construidas en el año 2000 o 3000 antes de Cristo, sino el 10.000 o potencialmente el 12.000 o más allá anteriormente. Pero eso no coordina muy bien con los hechos de la historia que tenemos, porque pues no coordina con, con lo que tienen los historiadores en el libro. Entonces, pues hay mucha incógnita, pero una de los temas más interesantes es, por ejemplo, que algunas de las estructuras que encuentran, por ejemplo, los pilares o ciertas vasijas que han encontrado, tienen diferencias en calidad. Entonces, si dicen que es de tal fecha, pues la inscripción que tiene ese objeto no coordina porque la inscripción no es de la misma calidad como el objeto. Entonces, una de las propuestas que hace un experto es, bueno, de pronto las pirámides no las construyeron en 27 años, de pronto tomó muchísimo más tiempo hacer las pirámides, de pronto fue algo que recibieron, que adoptaron en su cultura. Entonces la gran incógnita sería, bueno, ¿la recibieron de quién? Si no fueron los egipcios que construyeron las pirámides, entonces pues ¿quién las dejó ahí?
Ahí vienen el resto de las teorías, como fueron los alienígenas, que tenían unas tecnologías que no conocíamos. Se supone que los egipcios no tenían el invento de la rueda todavía, entonces pues cómo hicieron todo esto sin tener la rueda, pues no lo sé. Pero dentro de los hechos más interesantes, y es el último factor que yo les voy a contar en la historia de hoy, les voy a hacer la pregunta aquí. No sé por qué hoy tampoco veo los comentarios, pero les hago la pregunta de todas maneras. Y la pregunta es esta: ¿cuántos lados tiene una pirámide? Si tienen un papel y un lápiz ahí a la mano, pues pinten la pirámide rápido y contéstenme. ¿Cuántos lados, sin contar la base, cuántos lados tiene la pirámide? Voy a asumir que la mayoría de ustedes está pensando o está escribiendo en este momento que las pirámides tienen pues sus 4 lados, sus 4 caras, sin contar la base. Y esa era la concepción hasta el 1940, cuando un piloto británico iba volando por encima de las pirámides y tomó una fotografía, y en la foto salió las sombras de las caras de las pirámides, donde se dieron cuenta que las pirámides no tienen los 4 lados, sino tienen 8 lados. Es decir, que cada una de las 4 caras tiene un angulito hacia adentro cóncavo, que hace que la pirámide en realidad tenga 8 lados y no 4. Y lo más interesante es que esta sombra solamente se puede ver desde arriba y solamente se puede ver en los equinoccios de primavera y otoño. ¿Por qué? No lo sé. Y pues me atrevo a decir que nadie lo sabe aún, pero es un factor muy interesante que nos pone a pensar. Lo que nos lleva al ejercicio que les propongo esta semana. Yo quiero que ustedes escuchen este audio y de pronto vean algunos videos sobre las pirámides y saquen sus propias conclusiones y sus propias indagaciones. Y escriban. Esto es un reto, puede que no sea tan fácil, pero quiero que escriban 10 preguntas en inglés sobre las pirámides. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Claro, la indagación es muy interesante porque nos pone a pensar en inglés, y eso pues es un gran reto y una muy buena práctica. Pero adicionalmente pues nos lleva a repasar un poquito la estructura de las preguntas, que en inglés pues si hago una pregunta tiene una estructura, pero si utilizo otro verbo pues puede tener otra estructura. Entonces quiero que se pongan a pensar y a repasar esa estructura de las preguntas. Entonces yo les doy un ejemplo muy rápido para que sepan más o menos a lo que me refiero. Entonces, si yo pregunto en inglés, ¿cuántos lados piensas que tienen las pirámides? Entonces yo diría, how many sides do you think the pyramids have? How many sides do you think the pyramids have? Y al observar la estructura de esta pregunta, ustedes van a ver que, bueno, el orden de las cosas, de cada partecita de lo que yo estoy diciendo en la pregunta, puede que no sea el que yo estaba esperando. Puede que haya un auxiliar que yo no estoy acostumbrado a utilizar. Pueden pasar varias cosas cuando estamos formulando estas preguntas. Entonces pueden confirmar el orden correcto, el orden aceptado de estas estructuras de pregunta enviándomelas. Esa es una opción. Recuerden que yo estoy aquí esperando a que ustedes hagan los ejercicios de práctica con cada una de las historias para guiarlos por el camino de descubrir cómo es la mejor manera para que cada uno de ustedes aprenda. Pero otra opción que tienen, si no quieren enviarme las preguntas que formularon ustedes por su propia cuenta, pues pueden ponerlas en Google. Y van a ver que Google inmediatamente debajito de la barra de búsqueda les va a decir
Si hay algún problema con la pregunta, va a sugerir, de pronto quisiste decir esto. Generalmente ese quisiste decir esto estructura la pregunta de manera correcta. Eso es una manera de verificar también. So I hope that you get a lot of questions out of the pyramids. Espero que les salgan muchas preguntas sobre las pirámides. De verdad, hay muchos misterios, muchas cosas que no se saben. Y desde luego estoy aquí muy pendiente de las preguntas que hagan con este ejercicio que yo les propongo para esta semana. Ya nos queda la última semana de este ciclo de historias. Y como les dije, pues después de eso estaré concentrado con el taller de pronunciación, pero no se preocupen porque pronto después de eso volveremos con más material gratuito para ustedes. Yo soy su guía, Juan José Rocha, por el aprendizaje del inglés. I will see you next time. Thank you so much for being here today. See ya.